También antes de comenzar, vamos a empezar un poco tarde, también pues tenemos una buena noticia que la quiero compartir primero, porque siempre son malas noticias, y es una buena noticia, así que yo se la voy a compartir, que es que nuestra hermana Analía, ponte de pie, yo sé que tú eres muy penoso para que te vean, sepan quién es Analía. Después no voy a decir nada hasta que no te pongas de pie. Miren a Analía, este es Analía, de aquí de nuestro grupo. Analía ingresa con las Carmelitas en Kansas de Wichita y ha sido sentada en las Carmelitas descalzas. Así que nosotros nos hemos comprometido en orar por ella, por su vocación, y ella se ha comprometido al mismo tiempo de orar por nuestro ministerio. Y nos alegramos porque es la cuarta vocación femenina que sale de acá, de nuestro grupo. Al principio del grupo salió una muchacha que se fue a Ecuador a una orden contemplativa, después salió una muchacha del grupo para la sierva de los corazones traspasados, después salió Anita para la primera novicia carmelita que hubo en Miami, y ahora sale Analía, y tenemos también a Álvaro en el seminario. Así que un grupo que ha dado 6 vocaciones, es un grupo que yo creo que el Señor está trabajando, y vamos a pedirle al Señor que sigan saliendo vocaciones de nuestro grupo. Así que Analía, te encomendamos al final vamos a orar por ti, definitivamente, todos como comunidad. Y también una buena noticia, que es mala y buena. Analía no pudo ser aceptada aquí en las Carmelitas de Miami porque tienen cerrado el noviciado porque no caben. Así que también eso es buena noticia, que en una ciudad que alguna gente piensa que es una ciudad impía, pues que las Carmelitas descalzas tengan el noviciado, que no quepan ya más allí, también es buena noticia. Así que seguimos orando para que el Señor siga haciendo su obra. Abrimos la Santa Palabra de Dios en el libro de Josué. La semana pasada, estudiando los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del libro de Josué, estuvimos hablando ¿se recuerdan? De la herencia. Hablamos de la herencia, cómo el Señor pues reparte su promesa, reparte su heredad, como el Señor no solo repartió la promesa en Israel, sino que también el Señor reparte su herencia en cada uno de nosotros en la nueva alianza, tal como lo hizo en la antigua alianza. O sea que vimos que el Señor da herencia, pero esa herencia el Señor no las da, y tenemos que cosas que ganar no las. Aunque el Señor nos da la herencia, y vimos los versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento donde el Señor dice que le va a dar a cada uno según sus obras. Y como dice, asesoren tesoros en el cielo. Vimos que tenemos la herencia, pero esa herencia no es gratis. Esa herencia las tenemos que trabajar. Como Israel recibió esa tierra en herencia, pero la tuvo que trabajar. Y las tribus más bendecidas cogieron la parcela de tierra que más tenían que trabajar. Porque es que en el trabajo donde fructifica la obra de Dios. Por eso muchas veces el Señor nos da su obra inconclusa para que nosotros pongamos nuestro esfuerzo. Y en el capítulo 20 comienza la parte de las ciudades de refugio. Vamos a leer solamente un pequeño pedazo, vamos a hablar. Dice en el capítulo 20 de Josué, el Señor dijo a Josué, de a los israelitas, señalen las ciudades de asilo de las que les hablé por medio de Moisés, a las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia, sin querer, y que le sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá en la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no le entregarán al homicida en su mano, pues ha herido a su prójimo sin querer y no lo tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces ahora aquí siguen adelante, ustedes lo pueden leer en su casa, sigue el nombre de las ciudades. Estas son las ciudades de refugio. Son las ciudades de refugio. Fíjate qué interesante que el Señor dice, señalen las ciudades de asilo de las que yo hablé por medio de Moisés. ¿Cuándo había hablado el Señor esto con Moisés? Ciento y tantos, posiblemente 80, 90 o 100 años antes. Sin embargo, el Señor esperó este momento porque Él lo anunció, pero es Josué
como casi toda la herencia de Israel, el que va a tener que establecer. Y estas ciudades de refugio, que a veces uno le pasa por encima, son muy importantes. Y en otra clase estuvimos hablando de que habían 3 pecados en Israel que no eran perdonados por los sacrificios. ¿Se recuerdan? Habían 3 pecados en Israel que no eran perdonados por los sacrificios. Vimos en el... No hay tiempo de hablar ahora para que ustedes busquen en sus notas y me puedan contestar correctamente. Cabales 3 son, porque los veo que están buscando. Recuérdense, siempre se mencionan los sacrificios. ¿Se acuerdan? Los sacrificios de comunión, los sacrificios de holocausto, los sacrificios por los pecados, pero nunca van a haber un sacrificio por el homicidio o un sacrificio por la idolatría, para el perdón de la idolatría, ni un sacrificio por el perdón del adulterio. ¿Qué decía de los idólatras? Que los mataron. ¿Y qué decía de la adúltera? ¿Qué le pasó a la adúltera en la época de Jesús? ¿Qué decía la ley? Que había que apretarla. A la adúltera y al adúltero. Pero después eso se fue pues diluyendo como toda la ley de Moisés y quedó parcializada como siempre. Y tampoco van a ver nunca que va a haber un sacrificio por el asesinato. Hay 3 pecados que no eran perdonados en los sacrificios de Israel: idolatría, adulterio y asesinato. Esos 3 pecados no eran perdonados. Ningún sacrificio daba acceso al perdón. Y fíjense que esto lo dijimos la otra vez que hablamos de esto. Estos 3 pecados son pecados contra la vida. Son 3 pecados contra la vida. Atentan contra la vida, que es el don de Dios. ¿Por qué la idolatría atenta contra la vida? Porque la idolatría conlleva la muerte del alma. Una persona que adora a otro Dios que no es nuestro Dios, el alma de esa persona se muere. O sea que tenemos fíjate que lo pone el primer pecado de muerte. Acuérdense que Dios y la muerte están totalmente reñidos. Nuestro Dios es Dios de vida. La idolatría es el primero de los pecados que no se perdonaban. Es pecado de ¿qué? De muerte. Es pecado contra la vida espiritual, que es la más importante de todas las vidas. Por eso dice el Señor, de que vale ganar el cuerpo si pierdes el alma. No había perdón para el pecado de idolatría. La Biblia, hablamos que el libro de Josué, ¿se recuerdan? No es un manual. ¿Se acuerdan de qué? De guerra, es una revelación teológica. Recuérdense, el libro de Josué no es un manual de guerra, ni una legislación de leyes, es una exposición de hechos que sucedieron, pero que el Señor nos las presenta de forma de teología. Por eso, el Señor está diciendo lo que hablemos hablado y que hablé el domingo en Siervos de Cristo Vivo, cuando hablé en la Escuela Internacional, he hablado la palabra que hemos repetido un montón de veces en el libro de Josué: radicalidad. Hemos repetido esa palabra desde que empezamos el libro de Josué. ¿Qué palabra es? Radicalidad. El Señor es radical en el Antiguo y en el Nuevo. Todo lo que hace en ti muerte, córtalo y apártalo. No importa lo que sea, no importa lo que cueste. Por eso el Señor va a decir en el Sermón del Monte: si tu mano te hace pecar, córtatela. No es un llamado a la mutilación. El Señor está hablando de forma espiritual. Está diciendo que hay que ser radical. Eso es lo que quiere decir el Señor, como todos los judíos. En el idioma judío no había palabras muchas veces para expresar adjetivos. Entonces muchas veces se expresaba lo que se quería decir por contraste. Por eso siempre se habla, ustedes ven que en la Biblia se habla de noche y día. No hay penumbra, no hay palabras así. Todo es o muy, porque se habla por medio de contraste, es la forma de que la gente entendiera. Por eso el Señor dice: si tu mano es un ejemplo, córtatela. Quiere decir, en tu vida no puedes darle camino ¿a qué? A la muerte. Y menos la muerte espiritual, que es la primera de todas las muertes y que proviene toda la muerte espiritual. Cualquier tipo de forma de muerte espiritual proviene de la idolatría. Porque se recuerdan, ¿qué cosa es la idolatría? Poner en el lugar de Dios a lo que no es Dios. ¿Y de dónde sale la desobediencia? La desobediencia sale que tú te pones en el lugar de Dios. Ya ven que ese es el origen de todos los pecados, de la idolatría. La desobediencia es: tengo 2 opciones, obedecer a Dios o obedecerme a mí. ¿Y qué hago yo? Me obedezco a mí. Entonces yo estoy ocupando el lugar de Dios. Es idolatría. Toda idolatría no se resume en una estatua como piensan los protestantes. O sea que primero atentado contra pecado de muerte, la idolatría, que es la muerte de todas las muertes. El segundo pecado de muerte, el adulterio. El segundo pecado de muerte. Aquí ustedes ven lo importante que es el matrimonio.
¿Por qué? Porque era el pecado de muerte, porque moría el primer pacto de Dios. ¿Cuál fue el primer pacto de Dios? Creced y multiplicaos. Pero no crezcan todo el mundo y multiplíquense con el primero que encuentren, con una pareja, porque es una multiplicación en una alianza, que fue lo que iban a hacer Adán y Eva el séptimo día y que no se pudo realizar por la intervención del demonio cuando rompió y por eso comienza el pacto de restauración de Dios. Pero todo el origen de la vida tenía como semilla ¿quién? A un hombre y una mujer, que tenían un mandato de Dios, que no era rezar el rosario ni era otra cosa. El mandato de Dios era unirse sexualmente para procrear imagen y semejanza de Dios. Por eso, ¿qué cosa es el adulterio? El adulterio es la profanación del mandato primero que Dios nos dio. La profanación de lo que engendra vida. Porque ya tú no vas a engendrar vida con tu esposa, con la que estás unido en alianza, sino que vas a acostarte con otra persona, hablando en claro, sencillamente por un placer personal. Y casi siempre evitando la vida. Entonces, por eso, el adulterio es pecado de muerte. También mata el espíritu de la familia, mata el espíritu de la pareja, mata el espíritu de la primera promesa de Dios. Yo siempre le hemos dicho en la clase que el adulterio es más allá que un pecado. El adulterio es un sacrilegio. ¿Qué cosa es un sacrilegio? Un atentado directo a algo santo, ¿no? El adulterio es como si tú corras la hostia, la pisas, o el agua del bautismo la echas yo no sé dónde. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo del sacramento, de la unión del hombre con la mujer. Por eso el adulterio es más allá que un pecado. Es una grave falta de respeto del Señor. Y tercer pecado, el asesinato. ¿Por qué? Porque la persona se tomaba la libertad de tomar la vida que Dios había creado porque a él le da su realísima gana. ¿Ven? Son tres pecados que conllevan ¿a qué? A la muerte. Para la idolatría, para el adulterio y para el asesinato no había sacrificio que proveyera perdón. Los sacrificios eran para otros tipos de pecados. Esos eran pecados que eran condenados a muerte porque atentaban contra la santidad de Dios. Pero ahora podemos entender por qué los judíos se ponen tan disgustados con Cristo. Porque Cristo perdona a la adúltera cuando ella, según la ley judía, no tenía perdón. Ahora usted entiende muchas cosas que los judíos se ponían bravos porque decían, ¿cómo este va a perdonar lo que la ley no provee perdón? ¿Por qué? Porque recuérdense que la ley era incompleta. Los pecados de vida son pecados que atentan directamente contra la esencia de Dios. Todo esto que estamos hablando es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, claro que perdón, porque para eso Cristo murió en la cruz. Vemos como Cristo le dice, si nadie está condenado, yo tampoco te condeno. Eso los judíos tenían, porque ellos venían a poner a Jesús en un dilema grave. Él tiene que ir según la ley, decir, hay que apedrearla. Eso es lo que dice la ley. Pero si no lo dice, si lo dice, al mismo tiempo va a ir en contra de lo que él predica de la misericordia. Entonces, si lo decía bien y si no lo decía, bien también. Había problemas. Por eso Jesús resolvió la cosa como el Señor, con la sabiduría de Dios, pero al final le dijo, yo no te perdono. Y vemos otros casos. Yo no te condeno. Vete en paz. Como otros casos en Israel, que verdaderamente y lo que no sabemos, que habían pecados que no eran perdonados. Ahora, el Señor provee estas ciudades de refugio, porque como les dije, Dios no es un Dios que no tiene sentido común. Estas ciudades de refugio eran para asesinatos que no tuvieran premeditación. Y lo dice bien claro. Hechos que han ocurrido sin querer, que conlleva la muerte, pero que no ha habido anteriormente, eso es muy importante lo que dice, que no ha habido anteriormente odio en el corazón. Lo dice aquí bien claro. Son asesinatos que han ocurrido casualmente y que no ha habido, ¿qué cosa? Odio en el corazón. Esa es la clave de todo. Que no ha habido odio. Si hay un asesinato, un pecado que ocurre por odio, sí ya no hubiera habido perdón para ese pecado. Pero como la ley era la ley y decía asesinato, muerte, el Señor provee estas ciudades tal como proveyó la serpiente de bronce para las mordeduras de... El Señor provee, siempre el Señor provee, que es lo que a Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá. El Señor siempre busca la forma de proveer. Por eso el otro día me preguntaban a una persona, porque la gente se complica la vida increíblemente. No sé por qué la gente se complica tanto la existencia, que me llamaban, porque la gente pregunta cosas como que yo las sé desde que digo, yo soy un niño prodigio,
o estamos llenos de gente ignorante en la iglesia. Porque me preguntan que si una persona, si se muere sin un sacerdote y hace el acto de contrición, que si se va al cielo. Dije, pues claro que va al cielo. Si tú te arrepientes y no hay sacerdote disponible, claro que vas al cielo. Y después dice, ¿dónde está escrito eso? Vaya, eso yo lo sé desde que yo voy al catecismo. Yo no tengo que buscar eso en ningún lado para saberlo. Y esa es la misericordia de Dios. Dios es pura misericordia. Si tú te arrepientes y no hay sacerdote alrededor que te arrepiente y te vas a morir, por supuesto que esa intención es lo que vale delante del Señor, porque Dios es un Dios de sentido común, Yo te decía, si uno ha hecho un pecado mortal en su vida, se condena. Yo dije, si uno ha hecho un pecado mortal en la vida, se condena, todos estaríamos condenados, a excepción de María. O sea, muchas veces nos olvidamos de la misericordia de Dios que siempre provee. Es lo que ha dicho el Catecismo sobre los niños que mueren sin bautismo. No sabemos qué pasa con los niños que mueren sin bautismo, pero sí sabemos que Dios en su misericordia infinita buscará la forma de entrarlo al cielo. Porque Dios no está con el libro, que dice Colosenses, entonces no lo dejo. La Biblia no es para Dios, la Biblia es para nosotros. Dios es soberano. La gente protestante piensa que la Biblia atañe a Dios. Y que el Señor dice, no, si en Oseas dice tal cosa, entonces yo no lo hago. No, la Biblia no es para Dios, la Biblia es una regla para cada uno de... Y el Señor provee estas ciudades de refugio. En hebreo se llamaba Miklat. Se llamaban las ciudades de Miklat. Las ciudades eran estas, nos da la lista en Josué 20, era Cedes, en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén, en los montes de Efraín, Hebrón, en el monte de Judá, Becer, en el desierto, en la meseta, para la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, para los galaditas, y Agolán, en Basán, para la tribu de Manasés. Miklat quiere decir asilo, lugar restringido, lugar donde no todo el mundo tiene acceso. Nos habla de estas ciudades de asilo en Números 35, 6, y en Josué 20, del 2 en adelante, en Primera de Crónicas, de 6 en adelante. El objetivo de estas ciudades de refugio, destacar que Dios se preocupa por la salvación de sus criaturas. Dios tiene preocupación por la salvación de sus criaturas. El Señor no es un Dios que nos restringe la salvación. En este caso vemos que una ley que podía ser, bueno, todo el que mate a otro lo mata y se acabó. No, el Señor provee. Cualquiera persona es rescatable. ¿Tú sabes quién es la única persona que no es rescatable? La que tiene odio en el corazón. Esa persona no es rescatable hasta que no entregue su odio. Y lo dice bien claro aquí en el libro de Josué. Dios se preocupa por la salvación de sus criaturas. Él siempre provee, por eso que proveerá en el caso de los niños que mueren sin bautizar. Y por eso que proveerá con los que nosotros, que Dios nos lo permita, moramos sin tener sacerdote que nos confiese. El Señor siempre se preocupa por nuestra. Del Señor no va a quedar que nosotros no nos salvemos. La otra es demostrar que la provisión de Dios se anticipa a la necesidad del hombre. La provisión, Dios es un Dios proveedor. La provisión de Dios se anticipa a nuestras necesidades. Antes que ocurrieran los asesinatos y los errores que hizo el Señor, proveyó ciudades de refugio. Dios siempre se adelanta a tu necesidad cuando tú estás atento a Él, o cuando tú eres un siervo de Él. Él siempre se adelanta a tu necesidad. Recuérdense la frase que le he dicho del libro de Proverbios continuamente, que no hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. Te voy a repetir, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. El Señor provee antes que nosotros busquemos. Ahora, ¿qué sucede? Que la promesa esa es una promesa, un convenio. Hay dos partes, ¿no? El Señor siempre provee. No hay siervo de Dios desamparado. Pero ahí la clave está, no hay siervo de Dios. Si tú no eres siervo de Dios, esa promesa no es para ti. Ningún sinvergüenza, y como Dios no proveyó, porque tú no eres siervo de Dios, tú no haces la voluntad de Dios, eso es lo que te da la gana, entonces esa promesa no es para ti. O hijo suyo que mendigue pan. ¿Tú eres hijo de Dios? Ahora, si tú eres hijo de Dios, muéstralo viviendo como hijo de Dios. Entonces la promesa es tuya, pero no es para todo el mundo.
El Señor, cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú eres siervo de Dios, el Señor siempre provee antes que tú necesites. Y todos los que en un momento u otro hemos tenido necesidades, sabemos verdaderamente que el Señor, de cualquier lugar y donde menos te imaginas, viene la provisión. El consuelo espiritual o la necesidad material, el Señor provee donde menos tú te lo imaginas. Nunca para que nos sobre, pero tampoco para que nos falte. El otro objetivo, enfatizar el carácter misericordioso de Dios. Las ciudades de refugio refuerzan que Dios es un Dios infinitamente misericordioso, que siempre da otra oportunidad. El otro punto, enseñar que el refugio que el pecador necesita está en Dios. Dios da refugio al pecador con la condición de que no haya, ¿qué cosa? Odio en el corazón. En Israel, ¿cuál es el refugio? Las ciudades levíticas de refugio. Hoy en día, ¿quién es el refugio? Jesús. Jesús es nuestra ciudad de refugio en este momento. Quinto, la seguridad del infractor dependía de la presencia del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuando lo leí? Que esa persona iba a estar en la ciudad, ¿hasta cuándo? Hasta que muriera el sumo sacerdote en función. La seguridad de esa persona dependía de la intercesión del sumo sacerdote. Igual nos pasa a nosotros. Nuestra seguridad y nuestra salvación depende de la mediación y de la intervención de Jesús, sumo sacerdote delante de Dios. Venía el otro. Bueno, ya se salía de la ciudad y se acababa. Nadie lo podía tocar, había pagado su tiempo. Era libre. Por eso es que nosotros tenemos perdón mientras que Jesús esté delante del Padre, fungiendo como sumo sacerdote. Cuando Jesús salga a juzgar vivos y muertos, se acabó. No va a haber refugio, ni va a haber misericordia para nadie, no porque Dios no quiera, sino porque delante de Él no va a haber nadie, no va a haber sumo sacerdote que interceda por nosotros. O sea que es muy importante, fíjate como toda la Biblia va preparando quién es Jesús, quién es Jesús. Estas ciudades de refugio como estábamos hablando, era para personas que habían matado ¿cómo? Y sin previsión antes. El homicida, cuando alguien mataba a una persona sin querer, un accidente laboral, cualquier cosa, el homicida inmediatamente, ¿qué es lo que hacía? Buscaba la ciudad de refugio más cerca y entraba en ella. ¿Por qué? Porque recuérdense lo que decía la ley del talión, la familia tenía la obligación de matar al que mató al otro, fuera sin querer o fuera queriendo. Por eso, si lo agarraban, bueno, más vale que corriera rápido. El Señor proveía la ciudad, ahora tú tenías que llegar. Era si tú alcanzabas, como hay algunas, hasta hace poco tiempo, muchas iglesias tuvieron derecho de asilo. Muchas ya los perdieron, pero muchas iglesias en el mundo tenían derecho de asilo donde si algún criminal se escapaba o lo que fuera y entraba en la iglesia, la justicia no podía entrar. Que se recuerdan que eso pasó en el libro de Víctor Hugo de la Nuestra Señora de París, Notre Dame. A la muchacha que iban a condenar por bruja huyó y entró en la catedral y entonces no podían entrar tenían lugares de... Porque había un pariente más cercano, asumía la responsabilidad de vengar el homicidio. Y la justicia requiere ser satisfecha por cualquier acto que haya significado una violación de sus términos. O sea, que tenía que haber una satisfacción. Por eso las personas buscaban el asesinato de la otra persona y por eso las personas buscaban que Dios proveyera el refugio donde él podía estar guardado, donde podía estar cuidado. El primer paso es que la persona requería que se admitiera culpable, ¿no? Porque si la persona se va a esconder es que reconoce primero que él fue culpable del accidente, porque si no es culpable, o sea, tiene que tomar responsabilidad de qué? Del acto cometido. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que hoy en día enseguida los abogados tratan de quitarle responsabilidad a toda persona que comete un delito. Lo primero que hace, yo no sé, sinceramente no sé cómo hay abogados que pueden defender a ciertas causas que son obvias. Yo digo, esa persona va a tener que responder mucho de Dios.
Yo estaba viendo el otro día un programa, no sé si ustedes se acuerdan, de una muchacha recién casada. Ahora, como esto no es el Deuteronomio, a todo el mundo le interesa. Si llega a ser de la ciudad de refugio, la muchacha recién casada, a nadie le hubiera interesado. Pero que esta muchacha recién casada en West Palm Beach, que contrató a un hombre para que matara al esposo. Y la filmaron, era un policía encubierto, y la filmaron con ella dándole el dinero, y el policía le preguntó, ¿tú estás segura que quiere que lo mate? Y ella le dijo en la grabación, 5000% segura que quiero que lo mates. Yo no tengo duda que quiero que lo mate, mientras más rápido mejor. Y la policía preparó que el hombre lo habían matado con el día que ella le dijo, tal día por la mañana, ella se fue a las 6 de la mañana y se fue al gimnasio, y cuando vino estaba la policía, todo eso era un show. El marido estaba vivo. Pero, ¿tú sabes con qué se parece el abogado defensor? Yo me quedé alucinado. Ya toda la situación parece alucinante, ¿no? Pues el abogado defensor se parece que eso era para llamar la atención, que el hombre lo ideó, para llamar la atención, para lo que lo pusieran en un show de eso, en un reality show. ¿Ustedes se imaginan eso? Viraron, la culpable no era la mujer, la culpable era el hombre que la obligó para ser popular y hacer un reality show. Digo, pero ¿cómo pueden haber? Ese abogado le debían quitar la licencia. Porque eso es una falta de ética. Porque la mujer no sabía que ese policía era un policía. Entonces, ¿qué reality show si lo iban a matar? De todas formas. Porque la cosa hubiera sido reality show y si dijera, te voy a matar, y después cuando llegara afuera dijera, oye, no entre. Pero si ella se fue para que lo mataran, ¿qué reality show hay en esto? Pero eso es lo que hoy en día ha pasado. Se trata por todos los medios de quitar la conciencia de que hemos obrado mal. Y en este caso de la ciudad de refugio, la persona tenía que reconocer que se tenía que admitir responsable del acto cometido. Como la persona tenía que irse rápido, tenía que dejarle a otra persona la tarea de informar a la familia que había tenido que huir, porque estaba en peligro de morir. El refugio era solamente ofrecido a los que derramaban sangre sin querer. Dios ha entregado esa responsabilidad en manos de quienes eran los jueces de Israel, porque recuérdense que al entrar a la ciudad había un comité de ancianos que tenía que analizar si verdaderamente la persona había sido inocente, porque tenía que hacer diferencia entre el bien y el mal. Eso es lo que no tenemos hoy. No tenemos jueces, no estoy hablando solamente jueces de la justicia, estoy hablando jueces a todo nivel, jueces espirituales. No tenemos jueces que nos definan qué cosa es bueno y qué cosa es malo. El Santo Padre en las encíclicas, como siempre anda, pero la mayoría de las veces, inclusive muchas veces en el tribunal de la confesión, lo que recibe muchas veces es, en vez de decirnos tienes pecado, es tratarnos de disuadir de que no tenemos pecado. Porque mucha gente que me escribe, no sé, el padre me dijo que no era pecado, pero yo siento que sí lo es. Y cuando veo que pecado es, pues claro que es pecado. O si no, en este caso, este muchacho me escribió que estaba en masturbación, tenía 17 años, que el sacerdote le dijo, eso es normal, propio de la edad, eso no es pecado. Pero es lo que estamos viendo. No tenemos jueces que nos digan lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces en los púlpitos no nos dicen lo que es bueno y lo que es malo, porque tienen miedo de que este grupo se ponga bravo o que el otro grupo se ponga bravo. Eso no lo dijo yo, dijo el Santo Padre Benedicto XVI. Y terminamos no diciendo absolutamente nada. No tenemos jueces morales que nos digan desde el punto de vista de Dios qué es bueno y qué es malo. Y eso lo tenemos que orar al Señor. Necesitamos tener jueces morales, jueces que nos digan, tanto en la sociedad civil como en la iglesia, volver a retornar el sentido de lo que es de Dios y lo que es de Dios, y el sentido de mi responsabilidad en los actos que cometemos. Porque estamos formando una generación, inclusive dentro de la iglesia, que no se le da responsabilidad por los actos cometidos. Inclusive los padres siempre tienen una justificación. Antiguamente, si en la escuela llamaban a dar una queja mía a mi casa, yo salía con 6 o 7 cintarazos en el fondillo. Ahora el maestro llama para dar una queja y a quien insultan es al maestro delante del muchacho. Estamos creando, o ya creamos, generaciones que no tienen la menor idea de la responsabilidad moral. Y eso es lo primero que se encontraban en la ciudad de refugio. Alguien que juzgaba, ¿qué cosa? Tu responsabilidad moral. Eso es lo que estaba en
En esto, el pecador debe reconocer, en conclusión de todo esto, el pecador debe reconocer que nosotros tenemos muerte segura si no acudimos a la ciudad de refugio que Dios ha proveído por nosotros en estos tiempos. ¿Que quién es? Jesús. Jesús en esta ciudad de refugio. Tenemos fuera de Jesús, fuera de acudir a Jesús, no tenemos otra ciudad de refugio. Jesús, por supuesto, en la iglesia, porque no hay Jesús sin iglesia. A mí me decía una vez aquí, me acusaba que no, porque tú eres demasiado iglesia. Yo decía, pues claro que soy 100% iglesia, porque soy 100% Jesús. No se puede separar a Jesús de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús, punto. Si tú eres pro Jesús, tú tienes que ser pro iglesia. No hay otra alternativa. Yo no puedo concebir a alguien que no ame a Jesús, que ame a Jesús y no ame a la iglesia. Tal como no pueden concebir a alguien que ame a Jesús y no ame a la madre de Jesús. Es totalmente inconcebible. El amor a la madre de Jesús y el amor a la iglesia viene de nuestro amor a Jesús. Pero tenemos que reconocer que Jesús es nuestra ciudad de refugio. Por eso cada vez que pecamos tenemos que correr, como el asesino corría, para llegar rápido tenemos que correr a la misericordia, al refugio de Jesús. ¿Y quién garantizaba la vida del asesino? El sumo sacerdote. ¿Cómo? Jesús garantiza. Y mira que es importante, el sumo sacerdote no tenía que vivir en la ciudad para garantizar la vida. El sumo sacerdote garantizaba la vida desde Jerusalén. Jesús, delante del trono de Dios, garantiza nuestra vida cuando acudimos a Él. La semana que viene vamos a ver qué es lo que quiere decir los nombres de las ciudades de refugio. Porque cada ciudad de refugio, de las que mencionamos, quiere decir algo. Y vamos a ver cómo tiene que ver con nuestra vida, cada una de las cosas que quiere decir las ciudades de refugio. Pero así como la semana pasada vimos la herencia de Dios, hoy vemos la provisión de Dios y la alerta de Dios a los pecados que causan la muerte. Tenemos que estar alerta hoy en día a los pecados que causan la muerte. Muerte física, muerte espiritual. Tenemos que estar alerta y militante en el aborto, que es la forma más terrible de abuso infantil que existe, que es el aborto. Tenemos que estar militantes en cuanto al aborto, militantes en contra, a favor del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer, porque engendra vida. Nada que no engendre vida viene en el orden de Dios en cuanto a matrimonio. Tenemos que estar alerta en el matrimonio, tenemos que estar alerta en la idolatría, en la cantidad de falsos dioses que nos quieren vender día a día. Y si fallamos en alguna cosa de esta, a la ciudad de refugio. ¿Que quién es? Jesús. Y si vamos bien a la ciudad de refugio, tenemos que ir al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote nos espera en el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es verdaderamente nuestra ciudad de refugio. Ahí es donde el sumo sacerdote nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Si de verdad nosotros tenemos conciencia de eso, estuviéramos ansiosos por confesarnos, para encontrar el perdón del sumo sacerdote. No al contrario, como casi siempre que huimos de la confesión, como si la confesión fuera objeto de muerte, cuando la confesión es objeto de vida. Es objeto de vida. Eso es lo que tenemos que tener claro hoy en cuanto a esto que estamos viendo en el libro de Josué, que al mismo tiempo afecta a nuestra vida. Ayer mismo yo estaba hablando, estaba haciendo el programa ese que fui a hacer a EWTN con Pepe Alonso, y había un grupo de Miami precisamente que estaban allí, que habían ido, estaban viendo el programa, y había una muchacha muy jovencita que al final se me acercó, y porque yo hablé en el programa de la necesidad que tenemos de oponernos a cualquier candidato que apoye el aborto. Ahí no hay decisión, eso es sí o sí. No se puede ni pensar un minuto en votar por una persona que apoye el aborto, sea el cargo que sea. No hay ni siquiera que dudarlo. El que vota por un oficial que apoya el aborto y ayuda al aborto, esa persona es reo de la sangre de los niños que se abortan. Punto. No hay nada. Esta muchacha viene, jovencita, con las cosas que dice, pero es que yo estoy muy confundida porque es que Rodney tampoco es bueno, porque Rodney está en contra de los inmigrantes. Yo le dije, mira, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Puede ser que Rodney no esté en contra de los inmigrantes ilegales, pero Rodney no coge a los inmigrantes ilegales y le saca el cerebro con un vacuum cleaner y después lo mata, ¿no? Los deportan o le ponen lo que sea.
El otro bando coge a los niños de 8 meses, le pone un vacuum cleaner aquí en el útero de la madre, le saca el cerebro y después los aborta. Yo quiero que tú me digas si tú puedes comparar ambas situaciones. Pero es lo que no se está hablando. Y ahora la iglesia se ha despertado un poco, pero la culpa de lo que tenemos ahora la tuvo la iglesia en la campaña anterior, que no habló lo que tenía que hablar. Y la consecuencia la tenemos ahora. Así que, y no es ni republicano ni demócrata, porque Rudy Giuliani es republicano y supuestamente, entre comillas, católico, y yo nunca hubiera votado por él porque él está a favor del aborto. O sea, no es problema de republicano ni de demócrata. Es que tenemos que estar claros en ese sentido, que es vital, es la vida. Y no solo es la vida de la persona más desprotegida de todas las que existen, porque si nos vienen a aceptar a nosotros nos podemos defender. Tenemos la posibilidad, pero ese niño quiere ser asesinado por la única persona que lo tiene que cuidar, no tiene más nadie que lo cuide. Y la única persona que lo tiene que cuidar es quien quiere deshacerse de él. Así que ahí, hermano, no hay duda, ahí no hay ni que pensarlo. No podemos apoyar a ningún político a escala que sea que apoye cualquier tipo de aborto. Yo creo que más claro ni el agua.